Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, una vez más, por esa gran oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí en este lugar, el edificio, el templo, Señor, de tu iglesia local, la IBE. Te damos gracias porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor, y es tu voluntad que todos estemos aquí, Señor, que tu iglesia esté reunida para juntos como familia, Señor, adorarte, alabarte, Señor, con nuestras voces, con nuestras vidas. Padre Celestial, te pedimos que tú tomes control de este servicio, de este mensaje, Señor, que tu Santo Espíritu esté tocando nuestros corazones, esté tocando nuestras mentes, Señor, que podamos entender ese mensaje que tienes para nosotros, Señor, esta tarde. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Bendice, Señor, a las personas que aún no te conocen, que a través, Señor, de tu palabra ellas puedan venir a los pies de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, buscando salvación. Quédate con nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos, Dios me los bendiga. Estamos contentos, alegres de estar aquí una vez más en la casa del Señor, ¿verdad? Y el pueblo de Dios dice gracias. El pueblo de Dios dice gracias, ¿por qué? Porque grandes son las obras que nuestro Dios ha hecho a nuestro favor, como individuos, como familia, como iglesia. Y es una hermosa alabanza que hemos escuchado. El pueblo de Dios dice gracias. Y me puse a pensar cuando estábamos escuchando, alabando esta hermosa canción. El Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros por Él? Me puse a pensar. ¿Qué estamos haciendo por nuestro Señor? ¿Estamos rindiendo nuestras vidas en humildad? ¿Estamos buscando de Él cada día a través de su palabra, con esa expectativa, con esa intencionalidad que dice nuestro hermano Ariel, encontrar ese mensaje para nuestras vidas, para poder ser mejores hijos de Él? ¿Estamos haciendo esas cosas? ¿Estamos apoyando la iglesia local? Estamos apoyando los nuevos ministerios, los nuevos servicios. Y quisiera hacer aquí un eco a lo que Eliana mencionó. Hemos comenzado este grupo de jóvenes porque yo estoy convencido que es una necesidad muy grande que nuestros jóvenes y señoritas tienen. Así que estamos apoyando como iglesia este nuevo ministerio, esta nueva clase. Hay dos cosas, no hay algo intermedio. ¿Estamos apoyando o no estamos apoyando? ¿Verdad? Yo podría decir hasta estamos oponiendo. Así que yo les llamo, mis hermanos, mis hermanas, conversen con sus niños, con sus jovencitos y participemos de esta clase. El más interesado para que esta clase no crezca y no florezca, ¿quién es? El enemigo, ¿verdad? Así que estemos orando, estemos buscando sabiduría de nuestro Dios. Así que los dejo con ese pensamiento. Vamos a continuar el libro de Romanos. Dios quiere darte un nuevo comienzo. Dios quiere darte una nueva oportunidad. Y esta tarde vamos a continuar también con el último mensaje, la gran diferencia que comenzamos la semana pasada. Tocamos dos principios espirituales y esta tarde vamos a enfocarnos en los versículos 8 al 13. Y mi hermano, hemos venido diciendo que Dios quiere darte un nuevo comienzo. Nuestro Dios quiere darte una nueva oportunidad. Él quiere darnos una nueva vida. Estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Sabías tú que el problema número uno que tiene el ser humano es la soledad, es la depresión? ¿Sabías tú? Hay muchas personas que a pesar de los diferentes
cosas y logros que ellos hayan podido lograr aquí en esta tierra, están sufriendo de este mal. Y muchos de ellos han cometido y cometen suicidio. ¿Sabes por qué? Porque para ellos no hay esperanza. Y sabes, nuestro Dios, Él quiere darte esperanza, Él quiere darte un nuevo motivo para tu vida. Y es por eso que esto es muy importante. El Señor quiere darnos una oportunidad. Los problemas de este mundo, los afanes de este mundo han tocado lo más profundo de nuestro ser. Pero el Señor está ahí y te dice: yo, hijo mío, quiero darte una nueva oportunidad. Quiero darte un nuevo comienzo, una nueva vida. Y el apóstol Pablo nos dice que ese nuevo comienzo, esa nueva oportunidad, esa nueva vida solo se encuentra en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Solamente en Él. Es triste que el hombre y la mujer buscan precisamente un significado para su vida, un motivo para vivir en diferentes lugares y se olvidan de buscar a Dios. Y le damos gracias a Dios porque Él nos lo reveló a través de su Espíritu. Porque si nosotros recordamos, también vivíamos en nuestra pasada manera de vivir, de la misma manera como el mundo está viviendo. Y conocimos a Dios no por nuestra habilidad y nuestra inteligencia, o porque éramos muy pobres o muy humildes, sino porque Él nos reveló su Evangelio, la verdad. Y no solamente nos reveló, sino que también a través de su Espíritu nos dio la capacidad para aceptarlo, ¿verdad? Para apropiarnos de Él. Yo le doy gracias a Dios por el ministerio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y la semana pasada dijimos que el simple hecho de ser cristiano no significa, mi hermano, que tú automáticamente vas a comenzar a actuar, a reaccionar, a pensar y a expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Dijimos que este es un proceso. Esto no pasa de la noche a la mañana, ¿verdad? Y dijimos que este proceso, el apóstol Pablo nos lo ha enseñado como ese proceso de la santificación, ¿verdad? Y dijimos que este proceso de santificación va a depender de si es que tú, mi hermano, estás viviendo según el Espíritu o según la carne. En otras palabras, este proceso de santificación es lo mismo que el vivir según el Espíritu, ¿verdad? Es lo mismo que vivir según o caminar en el Espíritu Santo de Dios. Pero yo quiero ir un poquito más allá, porque a veces creemos que el caminar en el Espíritu es como que nosotros estamos caminando del lado de un ángel, ¿verdad? O una figura, como que si fuera una palomita allí el Espíritu. Eso no es caminar en el Espíritu. Eso no es vivir según el Espíritu. Caminar en el Espíritu, vivir según el Espíritu, significa, mi hermano, escuchar la voz del Espíritu y obedecerla. Eso es caminar en el Espíritu. Y ese es el proceso de santificación. Y ese es el proceso de madurez. Escuchar la voz del Espíritu. Pero no vamos a escuchar la voz del Espíritu de una manera, como se nos enseñan estos hombres falsos que se dicen que son apóstoles y profetas, ¿no? Como una voz del Espíritu o un sueño. No, nosotros vamos a escuchar la voz del Espíritu cuando el Espíritu Santo de Dios nos revela las verdades que nuestro Dios tiene para nosotros en su palabra, la Biblia, ¿verdad? Cada vez que tú estudias, cada vez que tú meditas la palabra de Dios, cada vez que tú lees, cada vez que tú escuches un mensaje de Dios, el Espíritu Santo está obrando. Y es nuestro deber ser sensibles a esa voz. Y es nuestro deber como cristianos, mi hermano, escúcheme bien, responder a esa voz. Sin el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, mi hermano,
tú y yo, no podemos hacer nada. Tú y yo somos incapaces de avanzar en la vida cristiana. ¿Amén? Amén. Y la semana pasada hablamos que hay dos y solo dos grupos de personas en el mundo. Los que viven según la carne y los que viven según el Espíritu, ¿verdad? También dijimos que estas dos mentalidades conducen a destinos completamente diferentes. Los que viven según la carne, el destino es y no estamos hablando aquí de la muerte, ese acontecimiento que pasa en nuestro último día de la vida. No, estamos hablando que aquí, tú y yo, si seguimos o si vivimos según el Espíritu, vamos a experimentar los efectos de la muerte, ¿verdad? Y hablamos sobre esas características. Y el otro grupo, ese destino de aquellas personas que viven según el Espíritu es, nos dice el apóstol Pablo, la vida y la paz, ¿verdad? Y él nos está refiriendo aquí a esa vida eterna y esa paz en el cielo. No, él nos está hablando que aquí, en este mundo, a este lado de la eternidad, si tú obedeces la voz del Espíritu, nosotros vamos a experimentar vida y paz. ¿Cuántos quieren experimentar la paz? Todos nosotros, ¿verdad? Esta tarde vamos a tratar de terminar con este estudio. Tenemos 3 principios espirituales que nos van a ayudar, mis hermanos, a poder precisamente vivir según el Espíritu de nuestro Dios. Y este tercer principio espiritual es el siguiente: la marca esencial de todo aquel que pertenece a Cristo es el Espíritu morando en él. Esa es la marca, el sello que nos dice: tú verdaderamente eres un hijo de Dios. ¿Cuál? Si el Espíritu mora en ti. Miren lo que dice el versículo 8 y el 9. Quizás el versículo 8 es algo del mensaje anterior de la semana pasada, pero la palabra de Dios nos dice lo siguiente: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando leí esto, me puse a pensar en lo siguiente: ¿qué es lo que nos motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a venir a este lugar? ¿Qué es lo que nos motiva a servir a Dios? ¿Qué es lo que nos motiva a ofrendar a nuestro Dios? Si es para buscar la gloria de nuestro Dios, amén, ¿verdad? Pero si tienes otro motivo, el apóstol nos está diciendo que estamos nosotros viviendo según la carne. Yo no quisiera desanimarlos a ustedes, al contrario, siempre los animo a servir al Señor. Pero revisemos nuestro corazón. ¿Por qué estoy sirviendo al Señor? Amén. Y luego el apóstol continúa en el versículo 9 y nos dice: mas vosotros, dice, no vivís según la carne. Está hablando a cristianos, dice, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. El Espíritu Santo, esa marca esencial de todo cristiano. Y mi hermano, aquí nada podría ser más claro que lo que hemos leído, ¿verdad? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no es un hijo de Dios. Como lo ves, no podemos, mi hermano, saber si una persona es cristiana por lo que esa persona hace en un momento dado. A veces nosotros tenemos esa tendencia de acusar, de levantar cierta suspicacia diciendo que a lo mejor esta persona no es un hijo de Dios. O lo contrario también. Puede que esa persona actúe de la misma manera que un inconverso, que un hijo de Dios esté actuando, mi hermano, igual que un inconverso de una persona que no es cristiana. Y en ese momento tú no puedes, mi hermano, notar ninguna diferencia entre el que
es cristiano y el que es inconverso, ¿verdad? No se puede. Esta persona miente, esta persona miente. No puedes encontrar una diferencia. Pero el apóstol nos dice aquí que hay una diferencia. Uno tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Y escúcheme bien, eventualmente eso hará una gran diferencia en la manera como esa persona se conduce, se comporta, ¿verdad? Y dije, eventualmente. Y esa palabra eventualmente nos habla de un proceso, de un tiempo, ¿verdad? Nosotros los seres humanos somos rápidos a juzgar. El otro no. El otro no tiene el Espíritu de Cristo. No tiene el Espíritu Santo. Y seguirá en pecado y aún empeorará más y más. Eso es lo que observamos en nuestra vida cristiana. En realidad el apóstol, mi hermano, sugiere que las acciones de un inconverso pueden ser mucho mejores que las acciones y el comportamiento de un cristiano. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido un amigo, un pariente, un familiar, que tú te pones a observar y dices, pero esta persona es tan amable, tan justa, tan dadivosa? ¿Cuántos de ustedes han tenido esa oportunidad? A veces pensamos, y lo quiero decir con mucho cuidado, ¿no?, que hay personas allá en el mundo que se comportan a veces mucho mejor, que hay personas que dicen que son cristianas y están aquí en la iglesia. ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Has observado eso? Yo lo he observado. Hay inconversos que son más amables, más considerados y misericordiosos que los cristianos. Esas personas las llamamos los moralistas, ¿verdad? Gente que siempre están tratando de hacer el bien. La gente dice, míralos, si sus vidas son tan agradables y buenas, seguramente son cristianos. Esa es la reacción que tenemos. Pero no necesariamente es así, ¿verdad? El apóstol, ¿qué dice? ¿Qué dice el apóstol? El que no tiene el Espíritu de Cristo, dice, no es de Él, mi hermano. La diferencia aparecerá cuando las pruebas vengan a sus vidas. En Primera de Pedro, el capítulo 1, el apóstol Pedro nos dice que nuestra fe es precisamente probada por las pruebas. Dice, esa fe tan grande, dice, tan pura como el oro, tiene que ser purificada por el fuego. Y en esos momentos, mi hermano, esa diferencia aparecerá. Cuando llegue el momento difícil, el inconverso caerá. Y el creyente, que tiene el Espíritu de Dios, se levantará y eventualmente vencerá. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado, mi hermano, con juzgar a las personas por 1, 2, 3 situaciones que uno puede estar observando en sus vidas. Es bien difícil. Tenemos que mirar a esas personas en su tiempo, en el tiempo. Un cristiano, mi hermano, de acuerdo al apóstol Pablo, dice, puede vivir según la carne. Eso es lo que nos está diciendo. Por eso les digo, mis hermanos, hay que tener muchísimo cuidado. ¿Qué es lo que nos motiva a nosotros servir a nuestro Dios? Examinar nuestros corazones. ¿Estamos sirviendo a nuestro Dios porque Él nos ha salvado, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso? ¿O estamos sirviendo a nuestro Dios porque queremos nosotros ganar cierta reputación, cierta ventaja, ¿verdad? Y los versículos 10 al 11, mi hermano, son la conclusión del apóstol en este asunto. Esto es lo que él nos apunta y esto nos lleva al segundo principio espiritual. Y este principio espiritual es el siguiente, dice:
a pesar de estar sujetos, dice, a la muerte física, porque esto es una verdad, tú y yo vamos a morir, ¿verdad? El hermano Miguel estaba enseñando el día viernes sobre este tema, cómo es que el pecado del hombre ha hecho efectos en nuestras vidas, y no solamente en nuestra vida, sino en la misma naturaleza. A causa del pecado estamos muriendo día a día. A causa del pecado, la creación, mi hermano, está decayendo. Muchos hombres piensan que la creación o el universo está evolucionando, pero es el contrario. Está involucionando. Miren lo que dice el apóstol en el versículo 10. Pero si Cristo, dice, está en vosotros, el cuerpo en verdad, dice, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu, dice, vive a causa de la justicia. Y el apóstol, mi hermano, nos ha venido enseñando una gran verdad. Y él nos ha venido enseñando algo en relación al Espíritu Santo. Y él es llamado el Espíritu de Dios, lo llama en este versículo, en el versículo 9. Y lo llama también como el Espíritu de Cristo. En otras palabras, mi hermano, el Espíritu es en realidad el medio por el cual Jesucristo mismo está en nosotros. Yo no sé si alguien podría traer un poquito de agua. Gracias, mi hermana. Amén. Amén. Por medio, mi hermano, del Espíritu, Cristo mora en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo, nos dice, está muerto a causa del pecado. Es bien sencillo de explicarlo. Cristo, a través del Espíritu, mora en nosotros. Y el apóstol Pablo, más adelante en Corintios, nos dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu de Dios mismo. Y si Cristo mora en nosotros, entonces dice que nuestro cuerpo es santo. No puede haber pecado ahí. Amén. Por eso es lo que él dice. Él dice, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. No puede haber pecado, mi hermano, porque Cristo mora en nosotros. Pueda que no te des cuenta de esto, pero es cierto, mi hermano. El problema es que nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. Ese es el problema. Y la idea aquí, mi hermano, es esta: que Dios nos ha dado la oportunidad de poder expresar el carácter de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestras vidas, pero por un lado estamos limitados por este cuerpo de muerte. ¿Verdad? El sueño, el deseo de nuestro Dios es de que todos nosotros estemos ahí. Pero por otro lado, el apóstol nos ha venido enseñando que mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a tener altos y bajos. Es por eso que el cuerpo codicia, el cuerpo ama la comodidad, el cuerpo busca el placer. Por eso, mi hermano, nuestras mentes, actitudes reaccionan con odio y amargura y resentimiento y hostilidad. El pecado encuentra su asiento, mi hermano, en el cuerpo, en este cuerpo de muerte. Por eso nuestros cuerpos siguen envejeciendo. Por eso nuestros cuerpos siguen muriendo por el pecado. El apóstol Pablo más adelante, como les dije, él nos va a hablar que aún la misma creación, gime a consecuencia del pecado. Y cuando leí este versículo, encontré algo muy hermoso que me hizo pensar. La naturaleza misma, mi hermano, dice que gime a causa de esta degradación, de esta muerte que está padeciendo y que no espera el momento en que los hijos de Dios sean, dice,
glorificados. Y el pensamiento que se me vino a la mente es el siguiente. ¿Cuántos de nosotros estamos como la naturaleza diciendo, Señor, ven? Ya estoy cansado de este cuerpo de muerte. ¿Cuántos estamos? ¿Cuántos estamos? Mira la naturaleza, mira las montañas, las nubes, las estrellas, los planetas, los animales, dice, claman. ¿Cuándo, Señor? Es ese día en que tú vas a glorificar a tus hijos. Estamos cansados de esta muerte, de estos efectos de la muerte. Es el deseo de mi corazón. Como dice el apóstol Pablo, que estemos mirando o poniendo nuestra mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Es triste. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar, la fe de muchos va a menguar. ¿Y sabes por qué? Por el materialismo. Estamos amando más al mundo. Por eso que el apóstol Juan nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Por eso es lo que está pasando. Tenemos más amor por lo material que por lo espiritual. Si tú examinas tu corazón, esa primera pregunta que te dije o que te hice, es bien difícil de responderla, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros quisiera que el Señor venga por nosotros? Yo me atrevo a decir que cuando mencioné eso, en nuestras mentes como una película vinieron el sobrino, el nieto y esto, y mis propiedades, y mi casa que está por allá, y el esto. Amén. Los hijos, las hijas. ¿Verdad? Estamos amando más el mundo, hermano, que lo espiritual, que a nuestro Dios. Y esa es la realidad de nuestras vidas. Estamos envejeciendo, nos estamos deteriorando, estamos debilitándonos día a día, tenemos menos cabello, el cabello está gris, blanco. Ahora cuando corremos o saltamos ya comenzamos a sentir, escuchar sonidos de las rodillas, de las caderas, crujen, ¿verdad? Y si no crees que la gente envejece, yo te invito aquí a este púlpito para que mires lo que yo estoy mirando y estoy observando ahora. Estamos envejeciendo, ¿verdad? Nuestros cuerpos, mi hermano, están literalmente muriendo como consecuencia del pecado. Del pecado. Para alguien que no es cristiano, esto es aún peor, mi hermano. Esta es la historia de su vida, en otras palabras. Número uno, su cuerpo está muerto, está muriendo, pero su espíritu también está muerto. En otras palabras, una persona que no tiene al Señor Jesucristo en su corazón se está cayendo a pedazos y seguirá haciéndolo en su cuerpo y en su espíritu. Ustedes recuerdan lo que el apóstol Pablo nos escribió en Efesios capítulo 2, versículo 1. Esa fue nuestra historia. Esa fue nuestra historia. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahí estábamos muertos, nuestro cuerpo muriendo y nuestro espíritu muerto. Pero gracias a Dios, que un día Él nos dio salvación. ¿Verdad? Y a través del Espíritu Santo, nuestro Señor Jesucristo mora en nosotros, en nuestro espíritu. Y nuestro espíritu, hermano, vive para la gloria de Dios. Y en ese lugar, tú y yo no podemos pecar, sencillamente. Eso es lo que el apóstol nos está enseñando. Pero ¿sabes qué? Esta no es la respuesta final para el cristiano. El espíritu en el cristiano está vivo por el regalo de la justicia de Dios. El espíritu del cristiano, mi hermano, vive ese momento, desde ese momento que fuimos declarados justos
cuando recibimos el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Cristo ha entrado, ha hecho morada en nosotros y estamos unidos a Él y Él en nosotros, nos dice el apóstol. Y Pablo, mi hermano, expresa esta hermosa verdad en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, cuando él dice, por tanto, dice, no desmayáis, no desmayamos, dice, antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior, dice, no obstante, dice, se renueva de día en día. Este cuerpo de muerte se acaba, muriendo, pero el interior se renueva, ¿no? Más jovencitos, más esbeltos, ¿verdad? Ese es el Hijo de Dios, esa es la verdad del Hijo de Dios. Y este es el gozo del cristiano, aunque el cuerpo con el pecado que está dentro de él nos está causando problemas, mi hermano, dificultades y muerte. El espíritu está vivo a causa de la justicia que un día recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El pecado tiene su asiento en el cuerpo físico y se levanta, como el apóstol Pablo nos enseñó en el capítulo 7, como una poderosa bestia. ¿Se acuerdan de esa bestia que hablábamos? Y que esta bestia es despertada y estimulada por la misma ley y se levanta para atacarnos y para querer conquistarnos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Como cristianos tenemos una respuesta y esto nos lleva al quinto principio espiritual. Y este quinto principio espiritual, mi hermano, es el siguiente. Hay poder para decir no al pecado cuando creemos lo que el Espíritu nos ha enseñado. Y esto es algo, yo creo que este es el clímax de este mensaje, de esta parte del mensaje del apóstol Pablo. Hemos venido hablando que como hijos de Dios tenemos dos naturalezas. Una naturaleza vieja, antigua, la carne, ¿verdad? Que está ahí, que nos lleva a pecar, y tenemos nuestra nueva naturaleza. Y hemos venido hablando de que mientras estemos aquí, hermano, vamos a tener esa lucha espiritual y que muchas veces vamos a sucumbir en esa lucha espiritual. Y el apóstol Pablo aquí nos está diciendo, hermano, que tú y yo podemos decir no a esa bestia. Eso es lo que él nos quiere enseñar aquí en estos versículos. Mira lo que dice el versículo 11. El Espíritu de Dios dice, quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos con poder, como nos dice en Romanos, dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en vosotros. Dice, Él dará vida a sus cuerpos mortales. En otras palabras, mi hermano, escúchame, tenemos el poder para controlar ese cuerpo. Eso es lo que el apóstol nos dice. ¿Sabes qué? Muchas personas, muchos hombres, comentaristas dicen que este versículo se refiere a esa promesa cuando un día, cuando resucitemos en Cristo, ¿no? Nuestros cuerpos van a ser transformados. Pero esto no es lo que dice el apóstol Pablo. Esto no es lo que él nos está diciendo. Y esto es lo hermoso, hermano, de estudiar la Biblia de una manera expositiva, de estudiarla versículo por versículo, tomando en cuenta el contexto, ¿verdad?, de las cosas. Él está hablando del Espíritu en nosotros, dando vida a nuestros cuerpos mortales. Como hemos dicho, un cuerpo mortal todavía no está muerto, ¿verdad? Todavía no hemos muerto. Un cuerpo mortal es aquel que está sujeto, nos dice la palabra de Dios, a la muerte. En otras palabras, un cuerpo mortal está muriendo, pero todavía no está muerto. Por lo tanto, este versículo, mi hermano, no está hablando de la resurrección. Este versículo está hablando más bien, en este capítulo, el apóstol Pablo está hablando de lo que el Espíritu Santo de Dios hace por nosotros ahora, a este lado de la eternidad.
Eso es lo que Él está hablando. El Espíritu Santo de Dios nos da vida. Y Él nos va a explicar más adelante. Él dice que aunque nuestra vieja naturaleza nos va a tentar y que en ocasiones se va a levantar con este gran poder como esta bestia, nunca nos olvidemos, escúcheme bien mi hermano, que nuestro espíritu ha sido vivificado en Cristo Jesús. Y que en el Espíritu Santo de Dios que habita en nosotros tenemos el poder para decir no a la tentación. Eso es lo que el apóstol nos está diciendo. Quizás las semanas pasadas ustedes recordarán los mensajes. Dirían, pero ¿qué está pasando con el pastor? Está hablando, sí, que tenemos la naturaleza vieja ahí, que vamos a pecar, como que daba la luz de que, bueno, sigamos pecando, pero eso no es el mensaje. Él nos dice que ahora en el Espíritu de Dios tenemos ese poder para decirle no, hermano, a la tentación. Ahora ya no es la ley. Ahora es la ley del Espíritu que vive en nosotros. ¿Se dan cuenta de la diferencia, mi hermano? Hace poquito conversé con mi esposa, tuve una experiencia, sucedió algo y hablé con ella y mi primera reacción fue una reacción en la carne, como muchos de ustedes, ¿verdad? Como les digo, el mensaje no solamente es para ustedes, es para todos, incluido el pastor. Pero ¿sabes qué? Después de unos minutos, de unas horas, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque esa vocecita del Espíritu, ahí, hablándote. Y me acordé de esto. Que tenemos, mi hermano, el poder para decir no a la tentación. Y le dije, Liliana, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Vamos a obedecer la voz del Espíritu. Amén. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado eso? Hermano, es una evidencia de lo que estamos aprendiendo, de lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Aquí no hay nada sofisticado, hermano. Esto es algo práctico. ¿Se da cuenta? Lo que la ley no podía hacer, el Espíritu Santo, que mora en los hijos de Dios, es nuestra ley. Y no solamente nos habla, sino que nos da su gracia para poder obedecer la ley de nuestro Dios. ¿Amén? Escúcheme bien. No podemos revertir los procesos de la muerte porque nadie puede hacerlo. Vamos a morir. Nuestros cuerpos están, ¿verdad?, decayendo. Nuestros cuerpos van a morir. Pero ¿sabes qué? Podemos negarnos a que nuestros miembros de nuestro cuerpo se conviertan en instrumentos del pecado. Eso sí lo podemos hacer, amén. En otras palabras, no tenemos que ceder a la tentación. La tentación va a estar ahí, pero no tenemos el poder para decir no. No tenemos que dejar que nuestros ojos miren cosas malas. Podemos decir no. No tenemos que dejar, mi hermano, que nuestra lengua diga mentiras. Podemos decir no. No tenemos que dejar que nuestros oídos escuchen cosas que no tenemos que escuchar. Podemos decir no. No tenemos que dejar que nuestra mente dé paso a pensamientos pecaminosos. Podemos decir no, mi hermano. No tenemos que permitir que nuestras manos sean usadas para propósitos equivocados. Podemos decir no. No tenemos que dejar que nuestros pies nos lleven a lugares donde no debemos de estar. Podemos decir no. No tenemos que permitir que nuestros órganos sexuales se usen para propósitos, mi hermano, incorrectos que deshonren a nuestro Dios. Podemos decir no. No tenemos que permitir que los miembros de nuestro cuerpo sean usados como instrumentos para el mal. Amén. Tenemos el poder. Esto es lo que el apóstol Pablo, mi hermano, también nos vino enseñando. Si ustedes recordarán, en Romanos capítulo 6, versículos 12 al 13,
Cuando Él nos dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven ustedes. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una nueva vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Por supuesto, la diferencia entre el capítulo 6 y el capítulo 8, si ustedes lo han notado, es que ahora Él ya nos está enseñando el ministerio del Espíritu Santo de Dios. ¿Se dan cuenta? El apóstol Pablo, con mucha paciencia, nos ha venido enseñando paz por paz, ¿verdad? Paz a paz. Ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios. No tenemos, mi hermano, que pecar, que caer en la tentación. Por el poder de la resurrección de nuestro Dios, cuando Él resucitó a su Hijo, por ese mismo poder que aquel que resucitó de entre los muertos y que vive en nosotros, podemos decir no a estas tentaciones y deseos del mal que quieren expresarse en nosotros y a través de nosotros. Es por eso que más adelante, en Romanos capítulo 12, versículo 1, el apóstol Pablo nos va a decir la misma verdad. Miren lo que él dice. Así que, hermanos, os ruego, dice, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestro culto que Dios espera de nosotros. Esa es la expectación de Dios que tiene por nosotros, que presentemos nuestros cuerpos, nuestros miembros, como un sacrificio. Cuando llegué aquí, pensé en lo siguiente. Por supuesto, hay muchas maneras como nosotros podemos adorar a nuestro Dios. Generalmente asociamos la adoración con el canto, ¿verdad? Con la alabanza, con el servicio. Pero yo creo, hermanos, que la adoración que Dios espera de nosotros es precisamente esto, que entreguemos nuestros cuerpos a Él en sacrificio. Y nuevamente tenemos que describir esta verdad. ¿Qué significa entregar nuestros cuerpos en sacrificio? Obediencia total a la voz del Espíritu Santo de Dios. Eso es obediencia. Caminar en el Espíritu, mi hermano, significa obedecer la voz del Espíritu. Y cuando decimos obedecer la voz del Espíritu, decimos obedecer la palabra de Dios, porque es el Espíritu que nos ilumina y nos enseña las verdades de nuestro Dios. Así que no es el pastor Julio, no es el hermano Miguel, no es el hermano Ariel, es el Espíritu Santo de Dios. En estos mismos momentos, el Espíritu Santo te está enseñando. Él está ahí contigo. Él está, como dije el viernes, Él está tomando tu corazón. Él está tomando tu atención para que estés concentrado en lo que este servidor está predicando. Y Él está tocando ese corazón para que tú puedas responder también. Y tenemos el poder en nosotros para hacer esto, mi hermano. Y al final de este pasaje, el apóstol nos dice que tú y yo tenemos solo una obligación. Mira lo que dice los versículos 12 al 13. Así que, hermanos, y aquí viene la obligación. ¿Cuál es esa obligación? Dice, deudores, ¿verdad? Deudores somos. Pero deudores ¿a quién? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, ya sabemos qué es lo que va a pasar, muerte, ¿verdad? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Con quién es nuestra deuda? ¿Con quién es nuestra obligación? ¿Con quién es? ¿Con quién es? Con el Señor, obedecer, ¿verdad? La voz del Espíritu.
Eso es lo que Él quiere decir. Y si hacemos eso, vamos a experimentar vida. Y si ustedes recordarán mensajes anteriores, vida significa seguridad. Vas a experimentar eso, hermano, seguridad, confianza, paz, vitalidad, gozo, alegría, todas esas cosas, mi hermano. Todas esas son promesas de Dios para todos nosotros, siempre y cuando estamos, ¿qué? Viviendo según el Espíritu, en otras palabras, obedeciendo la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay que tener cuidado qué voz estás escuchando. Ese es otro pensamiento que se me vino. Por supuesto, estamos hablando de la voz del Espíritu Santo, pero hay otras voces del enemigo, ¿verdad? De tu misma carne. Así que presta mucha atención a quién tú estás escuchando. Y es el deseo de mi corazón, que todos, hermanos, estemos buscando estudiar la palabra de Dios para poder distinguir esas voces. Es imposible. Va a ser imposible, mi hermano, que tú puedas distinguir si esa voz viene del Espíritu Santo, si es que tú no estás estudiando la palabra de Dios. Es imposible. Es imposible. El apóstol Pablo enfatiza que esto, mi hermano, nos va a poder. Tú y yo lo vamos a poder hacer solo a través del Espíritu Santo. Es decir, simplemente creyendo lo que el Espíritu Santo de Dios ha dicho, como les dije, en su palabra. Creyendo. Y creyendo significa, habla de creer, confianza, habla de fe. ¿Y se acuerdan qué es fe? Fe no es un sentimiento. ¿Fe qué es? Viene por el oír. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Lo vamos a poder hacer solo a través del Espíritu cuando nosotros estamos escuchando las enseñanzas de la palabra de Dios y que el Espíritu Santo nos está revelando. ¿Se dan cuenta ustedes? Esa es la forma en que vamos a actuar, mi hermano, por el Espíritu, por fe. Cuando crees que Dios a través de su Espíritu, mi hermano, ha dicho que estos pecados en tu cuerpo no necesitan estar ahí. Cuando tú te sientes, hermano, que tienes este deseo de venganza, de mentir, de robar, y tú escuchas la voz del Espíritu y te dice, hey, eso no debe estar en tu cuerpo, sácalo de ahí. Obedece esa voz. Que cuando el Espíritu Santo de Dios nos dice que tú no puedes ser controlado por eso. Que tu cuerpo ha sido crucificado con Cristo. Que no tienen valor esos pecados y esas tentaciones. Que esas cosas que vienen a tu mente, mi hermano, no te pueden ayudar. Que nada bueno va a salir de obedecer esas pasiones que vienen de tu cuerpo. Solo de esa manera, mi hermano, vamos a tomar control de esta vieja naturaleza. Es entonces donde vamos a poder decir no al pecado y vamos a vivir por el Espíritu Santo de Dios, obedeciendo su voz. Y como hablamos al inicio de este estudio, entonces y solo entonces, escúcheme bien, puedes ganar dinero, hacer dinero, puedes divertirte, puedes realizarte, y a través de toda tu vida, mi hermano, Dios, escúchame bien, será glorificado. Solo y solo cuando tú y yo estemos obedeciendo la voz del Espíritu Santo, vamos a obtener esto. Amén. Manifestarás en tu vida, mi hermano, el gozo, el amor, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La misma justicia que exige la ley
se cumplen aquellos que andan conforme al Espíritu Santo de Dios. Y eso es una verdad muy hermosa. Y para terminar, la iglesia, los rostros inclinados, vamos a cerrar nuestros ojos y voy a darles un tiempo, unos segundos para examinar, mi hermano, nuestros corazones. Yo creo que esto es muy importante para todos nosotros. Es el deseo de mi corazón, mi hermano, que en estos momentos tú estés con esa expectativa de escuchar la voz del Espíritu. Escúchame bien. Sin el poder de Dios liberado en nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios, somos como un soldado de infantería frente a un tanque de guerra. Así es. La diferencia es descomunal. No podemos hacer nada. Es demasiado para nosotros. Pero ¿sabes qué? Por la fe en el poder de Dios, por la fe de nuestro Dios vivo que obra en nosotros a través de su Espíritu, podemos levantarnos y hacerle frente a la tentación y armados del Espíritu Santo podemos decir no. Podemos comenzar a vivir como nuestro Dios quiere que vivamos. Así que la pregunta que tengo para ti es la siguiente: ¿por qué no vivir? ¿Por qué estar viviendo según la carne y cosechar solo la muerte y destrucción? ¿Por qué pasar la mayor parte de la vida cristiana experimentando las marcas de la muerte? El temor, la culpa, la hostilidad, ese vacío, esas depresiones y esas ansiedades. ¿Por qué? ¿Por qué no vivir? Si nuestro Señor Jesucristo nos dice: hey, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. ¿Verdad? El apóstol Pablo aquí solamente él nos está describiendo cómo lograr esa vida abundante que nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo nos prometió. Si hay algún hermano, alguna hermana que quiere consagrar su vida, que quiere decirle: Señor, perdóname, ¿sabes qué? Dios quiere darte una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida. Él quiere dártelo ahora. ¿Por qué no le dices: Señor, aquí estoy, perdóname? Quiero vivir para ti. Quiero vivir escuchando y obedeciendo la voz de tu Espíritu. Levanta tu mano, mi hermana. Levanta tu mano. Levanta tu mano y dile: Señor, aquí estoy, perdóname. Yo estoy más que seguro que el Espíritu Santo está obrando esta tarde. Levanta tu mano. El Señor, nuestro Dios, ha hecho tantas cosas por nosotros. ¿Qué estamos haciendo por Él? ¿Qué estamos haciendo por Él? ¿Por qué no levantas tu mano y le dices: Señor, aquí estoy? Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Amén.